Muy buenos días. Bueno, pues realmente creo que es una presentación importante poder tener aquí hoy a Arcadio Oliveras, que es un hombre que se ha entregado a lo que él cree que es que vale la pena, por lo que hay que luchar, las cosas y que hay que vivir. No es fácil encontrar una persona así, que tenga unos ideales y que se entregue a ellos y que se dedique plenamente en cuerpo y alma a ello, a lo que cree. Leeré una pequeña apunte que hay aquí de Arcadio Oliveras, que dice: ha dedicado sus energías a múltiples cuestiones en defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. Se ha destacado especialmente en la denuncia de la deuda externa de los países más pobres, en la divulgación de las cifras del hambre, en la denuncia del subdesarrollo, de la desigualdad, de la injusticia, de las injustas relaciones económicas entre norte y sur, de la guerra, del militarismo, de la investigación militar y del gasto militar. También es un hombre que está comprometido con Cataluña. Cataluña, que es, hago yo la presentación de la Asamblea Nacional Catalana, que es una institución popular, que su finalidad es divulgar y promover la libertad democrática, pacífica de Cataluña, su independencia del Estado español. Es una labor difícil, pero que tiene unas repercusiones enormes y que tiene un apoyo popular gigantesco. Estamos hablando de que en el año 2012 se hizo una manifestación que acudieron más de 1.200.000 personas. En el 2013 hubo una cadena humana que se inició en el extremo oriente hasta el norte de Cataluña, de gentes tomadas de la mano, y eran más de 1.800.000 personas. Y el año pasado se hizo una B por demandar el derecho del voto, para que pudiese la sociedad escoger su destino, y en esta votación, en esta manifestación, hubo más de 2 millones de personas. Entonces estamos hablando de una lucha popular muy grande, con una perspectiva difícil, pero con un empuje y un deseo de libertad que pocas veces creo que se ha visto en Europa, al menos en los últimos años. Creo que para nosotros los mexicanos es muy importante, muy relevante poder ver que aún hay gente que en todas las latitudes que lucha por independizarse, por poder tener la capacidad de decidir su futuro en sus manos, ¿no? Tener esa posibilidad democráticamente. Bueno, dejo la palabra a mi tocayo, Arcadi, que es como les dije, un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Buenos días, casi buenas tardes a esta hora. Bon día, diríamos en catalán. Gracias por la invitación de la Asamblea Nacional Catalana para asistir no solamente a este acto de ahora, sino a todas las festividades relacionadas con la Feria del Libro y de la Rosa, a la que gentilmente me han invitado. Gracias también a Arcadio Ortiz por la presentación. Creo que en mi vida es la primera vez que otro Arcadi me presenta, porque no hay muchos, aunque ya se ve que son selectos, pero en cualquier caso no hay muchos, y por tanto para mí es un honor que él me presente y que yo pueda estar aquí con ustedes. El título de la charla es un poco genérico y quizá no responda al 100% a lo que diré, porque se habla de Cataluña y América Latina, dos puntos, pasado y presente. Haré una exposición de temas del pasado reciente, porque no soy historiador, que creo que vale la pena recordar,
Y después, cuando toque hablar del presente, me referiré un poco a lo que ahora mi tocayo Arcadi enfocaba, que es el momento actual de la propuesta que tiene Cataluña para convertirse en el 195 Estado independiente del mundo, por lo menos si contamos que son 194 los que son miembros de Naciones Unidas. Vamos a ver. Ayer comentaba con algunos compañeros aquí, no sé cómo salió en la conversación, que a diferencia de lo que a veces se puede pensar en México por las hazañas, entre comillas, de Hernán Cortés, Cataluña no fue en México ni en América Latina en general un país genocida. Yo creo de verdad que no cometimos en aquel momento las barbaridades que sí se cometieron por parte de estos conquistadores españoles que llegaron a México, pero que también llegaron a otros países de América Latina y que destrozaron todo lo que pudieron. Sin embargo, esto, que aparentemente es una buena noticia, después lo destrozamos. ¿Y por qué lo destrozamos? Mi opinión es que por lo siguiente. Como ustedes saben, en España gobernaba la dinastía de la Casa de Austria. Un monarca que se llamaba Carlos II murió sin sucesión legítima, porque ilegítimos tienen todos mucho, pero sin sucesión legítima. Y entonces pasó que no había un nuevo monarca para enfocar la monarquía española. Se pensó que había el archiduque Carlos de Austria, que al pertenecer a la misma familia de los Austrias podía ser un buen monarca. Pero en aquel momento en Francia gobernaba el rey Sol, Luis XIV, que tenía en sus manos la famosa dinastía de los Borbones. Él optó para el trono de España para su nieto, Felipe, y se estableció una guerra de sucesión que ganó el rey Sol, su nieto Felipe y la Casa Borbón. Cataluña se había equivocado y había optado por el archiduque Carlos. En el momento en que Felipe V, que era el nombre de este nieto de Luis XIV, fue proclamado rey, poco tiempo después redactó algo que en Cataluña todavía vivimos de cerca, que se llama el Decreto de Nueva Planta, que significaba la erradicación completa de las libertades de Cataluña. Quizá de todo esto ustedes han tenido buena noticia, porque esto se produjo en 1714, el año pasado era 2014, y por tanto tuvimos ocasión de conmemorar el tercer centenario de este acontecimiento. ¿Qué pasó? Que uno de los castigos anejos a este decreto de Nueva Planta era la prohibición que se hizo a Cataluña de comerciar con América. Cataluña no podía tener comercio con América y a partir de aquel momento todo el comercio que desde España se hiciera con América quedaba centrado en el puerto de Sevilla. Alguien dirá, hombre, Sevilla es una ciudad sin mar. Sí, pero con el río Guadalquivir, que tiene un calado suficiente para los buques de la época. De manera que el comercio se hizo entre Sevilla y América Latina. Cataluña quedó completamente desplazada de este comercio, que posteriormente le daría riqueza, pero en este momento no. Uno de los hijos del rey Felipe V, bueno, un pequeño antecedente para ilustrar pequeñas cosas de Cataluña, fue tanto el daño que este rey Felipe V hizo a Cataluña que perduró su mala memoria épocas y épocas. Yo les puedo asegurar que en la casa de mis abuelos, cuando se iba a los baños, a los lavabos, se decía que iban a la casa de Felipe, más o menos para ilustrar cuál era el respeto que tenían a aquel rey Felipe. Y por cierto, habida cuenta cuál es el nombre del rey actual, quizá pronto volvamos a lo mismo, pero en fin, esto ya sería otra cosa. Bien, por tanto teníamos el rey Felipe, que tuvo 3 hijos. El primero reinó solo 6 meses, era Luis I, muy breve. Su hijo Fernando VI, segundo hijo, gobernó un poco más. Y finalmente, por falta de sucesión, la corona pasó a su tercer hermano, Carlos, precisamente III. Carlos III parece que era un poco más misericordioso con Cataluña
y se deshizo de aquella prohibición que había hecho su padre de comerciar con América. Y aquí es cuando nosotros, y lo digo con toda sinceridad, perdimos aquella inocencia que habíamos tenido al no cometer genocidio. Porque se nos autorizó el comercio con América, claro que se nos autorizó. ¿Y qué comercio priorizó Cataluña con América? El comercio de esclavos. La gran riqueza de Cataluña se fundamentó en el comercio de esclavos. No hace mucho tiempo apareció en las librerías de Barcelona un libro espléndido, El origen de las principales fortunas catalanas de ahora. De ahora. Y si te remontas en las principales fortunas catalanas de ahora, casi todas son debidas al tráfico de esclavos de la época. Es una nota negra que hay que tenerla en la memoria de Cataluña. Muchísima gente traficó con esclavos, con la fortuna que acapararon, construyeron hermosísimas casas en la costa catalana. Si ustedes tienen ocasión de ir a Sant Pol, de ir a Sitges, de ir a algunas poblaciones del Maresme o de la Costa Dorada, verán, perdonen ustedes, de qué forma esta riqueza se amasó. Así fue, ganamos dinero con ello. Y hay que decir una cosa, que también es triste decirla, pero todo hay que saberlo. El principal traficante de esclavos era un personaje llamado Antonio López, Marqués de Comillas. Marqués de Comillas, aunque tenía este nombre castellano, era catalán, Antonio López, y se dedicó a amasar una enorme fortuna con el tráfico de esclavos. De tan gran fortuna hizo lo que hacen algunos ricos, muy ricos, y a esto se llama mecenazgo. Este señor, con su mecenazgo, protegió a determinadas personas. Y mira por dónde. Uno de los protegidos por el mecenazgo de esta persona, de este Antonio López, Marqués de Comillas, era un señor llamado Antonio Gaudí, que con esto empezó a programar la construcción de algo que hoy en día es un referente para Cataluña, que es el Templo de la Sagrada Familia, el Palau Güell y otras edificaciones por el estilo. La historia tiene momentos bonitos y momentos tristes. Esta es la nuestra y hay que admitirla tal cual es. Esta es un poco aquella que se inició hace 300 años y que ha continuado. Pero también, por descontado, las relaciones de Cataluña con América no se limitan a los esclavos que llegaron a Brasil o a los esclavos que llegaron a los estados sureños de los Estados Unidos. Tenemos otros pequeños recordatorios del paso de la política catalana por América. Seguramente ustedes conocen que dos brillantes presidentes de Uruguay se han llamado respectivamente Batlle y Artigas, dos apellidos típicamente catalanes. Y más cerca de México, un país llamado República Dominicana. Tuvo hace unos años un presidente llamado Joan Bosch, al que sucedió otro presidente llamado Joaquim Balaguer. Los dos presidentes de aquel momento se llamaban Joan Bosch y Joaquim Balaguer, y en el momento de la votación, porque además uno se peleó electoralmente con el otro, no se pensaban ustedes que fueran elecciones a la Generalitat, no, eran elecciones a la República Dominicana, pero eran Joaquim Balaguer contra Joan Bosch. Por cierto, permítame, porque esto es fruto de la cultura catalana en América, que les explico una anécdota de este Joaquim Balaguer. Joaquim Balaguer gobernaba en la República Dominicana en 1992. Como ustedes saben, porque aquí también se habló de ello, en 1992 se celebraba lo que llamábamos el quinto centenario. Genéricamente, sin concretar de qué era el quinto centenario, porque eso hubiéramos concretado nos daba miedo. Era el quinto centenario y ya estaba. ¿Y qué conmemoramos el quinto centenario? Pues sencillamente que 500 años antes, el 12 de octubre de 1492, 3 barquichuelos llenos de marineros despistados, presidido por el más despistado de todos, que se llamaba Cristóbal, llevaban meses por esos mundos de Dios sin saber a dónde irían a parar. Seguramente ustedes saben que esto venía del padre de Cristóbal. El padre de Cristóbal era banquero y había dado un préstamo a unos navegantes que no le devolvieron el préstamo. Él les había pedido, a cambio del préstamo, una hipoteca ¿sobre qué? Sobre unos documentos. Estos navegantes eran geógrafos y en sus documentos tenían una ruta para llegar a lo que llamamos América.
Al no pagarles la deuda al padre de Cristóbal, el padre se quedó con los mapas los heredó el hijo era aficionado a estos temas, descubrió una ruta y quería ir allí. Pero llevaba meses navegando, nunca habían encontrado nada. Finalmente, el 12 de octubre de 1422, de buena mañana, un marinero se levantó, quizá más pronto que de costumbre, subió al palo de mesana, oteó el horizonte y gritó un famoso tierra, tierra, que seguramente ustedes han aprendido en las clases de historia de su más tierna infancia. Ahora creo que ya nos explica, pero en mis tiempos sí. ¿Cuál era la tierra, tierra que había descubierto este marinero? Pues no era ni otra cosa que el extremo de la isla en que está enclavada la República Dominicana, una isla que automáticamente, como era de suponer, se bautizó con un nombre, la Española. Muy bien, pues esta isla de la Española, inmediatamente, al cabo de un cierto tiempo, tomó cuerpo político. En su parte oeste se estableció un país que hoy conocemos bajo el nombre de Haití, y en su parte oriental se estableció la República Dominicana. Precisamente es en la República Dominicana en donde había puesto los ojos este marinero que llegaba de Europa. Cuando se acercaba el quinto centenario, el presidente, este catalán llamado Joaquim Balaguer, catalán hijo de catalanes, si no hubiera podido ser presidente, se dio cuenta que esto les tocaba de cerca. ¿Y qué hizo? Querer celebrar el quinto centenario ampulosamente. De manera que el hombre ordenó que en el extremo oriental de la República Dominicana se construyera un faro potente, en aquel momento calificado como el faro más potente del mundo, supongo con la buena fe por parte de este señor de imaginarse que desde Lisboa se lo mirarían y dirían tierra, tierra, en lo que hubiera en aquel extremo. En resumidas cuentas, resulta que se encendió finalmente este faro que el pobre señor Balaguer no pudo ver el día que se estrenó. Ustedes dirán, ¿por qué se murió? Sí, pero más tarde, porque se había quedado ciego y no había podido ver el faro. Este buen señor, además de quedarse ciego, se quedó paralítico. Y después de quedarse ciego y paralítico, cumplió la respetable edad de 93 años. Cuando el señor era ciego, paralítico y con 93 años, se presentó por octava vez candidato a la presidencia de la República Dominicana, elección que lógicamente perdió, porque los dominicanos no estaban para bromas. Pero en fin, hay que decirlo, esto también forma parte de relaciones entre Cataluña y América Latina. Tenemos personajes catalanes por todos los sitios y si ustedes hacen un poco de memoria sabrán que en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari y en tiempos del presidente Ernesto Zedillo, su ministro de Economía se llamaba Jaume Serra, que también es un nombre catalán, nieto de otro personaje llamado Jaume Serra Hunter, Josep, no Jaume, Josep Serra Hunter, que como ustedes recordarán era el rector. Ahora les diré una cosa. Perdonen que esté plagado de anécdotas, pero me gusta explicarlas. Este señor, Josep Serra Hunter, abuelo del que fue ministro de Zedillo, Jaume Serra, era rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tuvo que exiliarse a la llegada del general Franco. Y entonces suelo ponerles a mis alumnos una pregunta. ¿Cómo podía el señor Josep Serra ser rector de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1939, al finalizar la Guerra Civil, cuando la Universidad Autónoma de Barcelona se creó en 1967? Es una pregunta de difícil resolución y de fácil respuesta. Pero una cosa, en el año 1932, Cataluña obtuvo su estatuto de autonomía. La República se había proclamado en 1931, inmediatamente se redactó un estatuto de autonomía para Cataluña. Fue tanta la euforia de los catalanes con la idea de la autonomía que a todo le llamaban autónomo, a todo. Un sindicato autónomo, emisora de radio autónoma, yo qué sé. Y a la Universidad de Barcelona la rebautizaron y le pusieron Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, y por tanto el rector de la Universidad de Barcelona era el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. La broma duró poco, porque en el 39 Franco ganó la guerra, quitó la autonomía de todo tipo, y por eso, cuando se creó la Universidad Autónoma, en la cual yo, por cierto, trabajo, entonces se preguntó qué nombre le daremos a esta nueva y segunda Universidad de Barcelona.
Y los profesores de la época, espabilados, dijeron: ¿qué es aquello que le hace cosquillas al general Franco? ¿El nombre autónomo? Pues lo pondremos autónomo. Y entonces yo tengo la suerte de trabajar en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene este nombre que le hace cosquillas al general Franco. Es otra pequeña historia de las que se había producido en la época. Bien, hay, como ustedes ven, muchas relaciones políticas. ¿Qué más? Para no entretenerme mucho, también hay, por descontado, relaciones económicas. El comercio, no hace falta que se lo explique, conocen ustedes todas y mejor que yo las relaciones comerciales que hay entre España, México y por lo general con otros países de América Latina. También hemos hablado con frecuencia de relaciones de inversión. Una de las primeras noticias económicas que yo tuve en Barcelona durante mi infancia fue una fuerte inversión mexicana que se hizo en mi ciudad de Barcelona, hecha por un patricio de origen catalán, pero afincado en México, que se llamaba Mundet. Seguramente ustedes conocen también a la familia Mundet, que tenía, creo que algunos espacios por aquí en la Ciudad de México, que el hombre, después de haber vivido allí, regresó, creo que solo temporalmente, no para morir, sino para pasar una temporada en Barcelona, cedió unos terrenos, hizo una aportación, y allí se creó una gran infraestructura que existe, tocando en la falda del Tibidabo, que se llama los Hogares Mundet, que ahora ya no sirven de hogares de acogida, sino que hoy en día son uno de los recintos de la Universidad de Barcelona. Era una clara inversión hecha desde México hacia nuestra ciudad. También acabamos de recibir otra inversión enorme, curiosamente, perdonen ustedes, vienen más inversiones de México a Cataluña que de Cataluña a México, porque acabamos de recibir una inversión fortísima de un personaje que ustedes conocen y que mira por dónde, se llama Carlos Slim. Este señor en este momento está convirtiéndose a pequeños pasos en uno de los principales accionistas de la principal institución financiera catalana que se llama La Caixa, como ustedes probablemente deben saber. Poco a poco está adquiriendo participaciones empresariales, entre otras razones, debido a la vergüenza de la historia de La Caixa. Y digo vergüenza porque se creó como una institución benéfica, como Caja de Ahorro, y ahora, aunque hipócritamente mantiene el nombre de Caja, en realidad es un banco. Se ha convertido en un banco y la estructura de Caja de Ahorros no permitía un accionariado ni del señor Slim ni de nadie, y en cambio una estructura de sociedad anónima evidentemente permite al accionariado y hoy en día está convirtiéndose, todavía no lo será, debe ser el segundo o el tercer accionista, pero pronto se va a convertir en el primero. Hay inversiones. Hay otras relaciones también interesantes, en este caso un poco a la inversa, no sé si decir de inversión o por lo menos decir de urbanismo. Ustedes saben que en Cataluña tuvimos, entre las múltiples desgracias que estamos sufriendo nuevamente, otra que se celebró en el año 2004 y que se llamó el Foro de las Culturas. El Foro de las Culturas era aparentemente algo muy bonito, era un foro destinado a tres principios elementales. Uno que era la ecología, otro que era la multiculturalidad y otro que era la paz, lo cual es espléndido. Pero en los tres casos lo único que se hacía era tapar un enorme negocio urbanístico para colonizar la última parte libre que quedaba de la ciudad de Barcelona tocando al mar. Y miren ustedes, si era una acción de paz, que esta acción, teóricamente, del Foro de las Culturas dedicado a la paz, sirvió para que en este barrio marítimo de Barcelona se instalara una industria, la industria Indra, que es hoy por hoy la segunda industria de armamentos de España, fruto de un Foro de las Culturas dedicado teóricamente a la promoción de la paz. Bueno, mucha gente del Ayuntamiento de Barcelona se implicó en este foro porque fue una inversión grandiosa, repito, de carácter especulativo, y cuando se terminó, Barcelona se quedó con muchos ingenieros, con muchos urbanistas, con muchos arquitectos que habían pasado una buena temporada en el Foro de las Culturas y no se sabía qué hacer con ellos. Y aquí se estableció otra relación, digamos, si ustedes quieren, de carácter urbanístico. Y de Barcelona salieron decenas, quizá incluso centenares de urbanistas y arquitectos a una ciudad mexicana llamada Monterrey. Allí se celebró un segundo Foro de las Culturas, en buena medida como fruto de esta inversión, entre comillas, urbanística que se había hecho desde Cataluña. Son solamente pequeñas puntualizaciones de cosas que se han ido dando. Quiero seguir avanzando en estas relaciones
no avanzaré mucho más porque quiero hablar también de la situación en Cataluña, pero todavía decirles un par de cosas más. Algo que para mí es seguramente lo más importante de todo lo que les puedo decir, que son las relaciones humanas entre Cataluña y América Latina. Relaciones humanas que las debemos situar en 4 ejes. En primer lugar, en el eje migratorio. América Latina ha sido, desde estos 500 años anteriores que les mencionaba, un punto de destino de la emigración catalana, española y también de otros países europeos, como es el caso de Portugal. Ha sido un movimiento constante de personas de Europa, por descontado de Cataluña, hacia América Latina. Migraciones que después, con el paso del tiempo, han enfocado el sentido contrario. Ahora, en este momento, en Cataluña están llegando migraciones ecuatorianas, bolivianas, chilenas, peruanas, dominicanas, donde ustedes quieran. Este ha sido un flujo de relación intensísimo, yo diría seguramente el más importante de las estructuras relacionadas que podemos establecer entre Cataluña y América Latina. Primera parte, migraciones. Segunda parte, algo en lo que no profundizaré, porque muchos de ustedes tienen experiencias personales y familiares, se llama exilio. Esta no es una salida migratoria para buscarse la vida, esta es una salida obligada por razones políticas, por circunstancias de guerra, por destierros, por amenazas de muerte y por cosas por el estilo. Y aquí se produjo, como ustedes saben, un exilio catalán, por descontado en Colombia, por descontado en Argentina, pero fundamentalmente en esta Ciudad de México, en donde los catalanes fueron magníficamente acogidos por Lázaro Cárdenas y todo su gobierno en su momento. Esto sí que es algo respetable, que pienso que vale la pena que recordemos con orgullo, el exilio catalán de la posguerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, este exilio ha tomado una dirección contraria. Fue el exilio de las dictaduras latinoamericanas hacia España. Yo me incorporé a una fundación que existe en Cataluña, que era para la recepción de refugiados políticos, y les puedo asegurar que cuando nos creamos en 1977, hace por tanto bastantes años, solamente provenientes de la dictadura argentina, habían en aquel momento 90.000 ciudadanos argentinos en Barcelona. Hubo un exilio en dirección contraria. Los hubo argentinos, unos años antes había habido chilenos, los hubo también uruguayanos, los hubo brasileros, aunque en menor escala. Y este exilio constituyó la segunda relación humana a la que quería referirme. ¿Cuál sería la tercera relación humana, por suerte muy hermosa, a la que podemos referirnos? La que significa esta casa, la universitaria. En este momento, por razón de estudios, hay unos flujos extraordinarios. Les puedo asegurar que en esta universidad en la que trabajo, la Autónoma de Barcelona, tenemos, por lo menos en mi departamento, pero yo creo que no es un caso exclusivo de mi departamento, la mayoría de estudiantes de doctorado que provienen de México. Pero al revés, estudiantes nuestros están también aquí, en la UNAM y en otras universidades, desde hace tiempo, con gran provecho mutuo. Este intercambio, más feliz que el del exilio y más feliz que el de la migración, es seguramente el tercer intercambio humano entre Cataluña, México y América Latina. Sin olvidar el cuarto, que sea un poco más etéreo, un poco más relativizante, que es el flujo turístico. Les puedo asegurar que cuando tú pasas frente a cualquier oficina de turismo de Barcelona, en los carteles de los aparadores, siempre ves la misma palabra, Cancún. Siempre ves Cancún. Se repite constantemente. Este es el destino permanente de los turistas. Evidentemente hay muchos más, pero esto es lo que sucede con frecuencia. Se generan otro tipo de relaciones, que sería para mí el cuarto elemento de estas relaciones a las que quería referirme. Y vamos ya terminando en este aspecto, entraré después en el siguiente, pero sin olvidar dos tipos más de relaciones. La siguiente, veo que pueden interesar a mucha gente y son lo que podríamos llamar las relaciones de cooperación, este mundo llamado de las ONGs, que las tienen ustedes en México, las tenemos nosotros en Cataluña, estas relaciones que lo que pretenden es promover el desarrollo de los países que se encuentran en una situación económica más deteriorada. No hay que llamarles, por descontado, países pobres.
hay que llamarles países empobrecidos por nuestra mala actuación y por nuestra capacidad de robo, que es extraordinariamente grande. Pero lo hay. En Cataluña existe una fuerte cooperación, también existe en México, y yo creo que tanto desde México como desde Cataluña esta cooperación se ha destinado, que yo sepa, fundamentalmente a países centroamericanos. La cooperación catalana, pero también estando en actos de cooperación catalana me he encontrado con gente de México, se ha centrado en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en la propia República Dominicana, en otros países, y quizá también, no sé si es tanto así desde México, en Ecuador, en Bolivia, en otros países de América del Sur. Estas relaciones de cooperación son interesantes, aunque, por descontado, muy lejos de lo que se había pretendido que fueran. Cuando en Cataluña empezamos a interesarnos por los temas de la cooperación al desarrollo, que era en concreto en el año 1982, ustedes creo que lo hicieron antes, pero en Cataluña los temas de cooperación al desarrollo no empezaron a interesar hasta que se había atravesado aquello que se llamó la transición política, hasta que nos olvidamos de los problemas internos, hasta que nos olvidamos de la dictadura, hasta que pensábamos que habíamos hecho una buena transformación. Ahora, 30 años después, nos damos cuenta que era pésima, pero en fin, en cualquier caso, entonces pensábamos que habíamos hecho una buena transformación y abrimos ya la puerta a lo que sucedía fuera de Cataluña. Nos dimos cuenta que lo que sucedía era una enorme miseria material, que no intelectual, que no espiritual, en muchos países. Y empezó un proyecto de cooperación al desarrollo que quería atender a los principios de Naciones Unidas, según los cuales los países ricos deberían otorgar el 0,7 de su PIB a los países empobrecidos. No sé si México ha conseguido esta cantidad. Les aseguro que Cataluña no, y el Estado español tampoco. Estamos muy por debajo, pero cuidado, no solamente estamos muy por debajo, sino que la poca cooperación que se había hecho desde aquí en 1982 hasta ahora ha quedado completamente destruida por la crisis. Y resulta que en este momento, datos de España, no sé, datos de México, todo lo que los países empobrecidos nos están mandando para pagar aquello tan terrible que se llama su deuda externa, y ustedes también conocen el tema de la deuda, todo, y España también lo conoce, por cierto, todo lo que estos países están mandando a España para pagar los intereses y la amortización de la deuda que tienen, supone año tras año 6 veces más que el total de la cooperación al desarrollo. Todo lo que desde España, porque no hay cifras aisladas de Cataluña, todo lo que desde España se manda a los países empobrecidos en forma de cooperación supone tan solo 1/6 parte de lo que ellos nos mandan a nosotros para pagar intereses y amortización de unas deudas que evidentemente no han contraído sus poblaciones, sino que han contraído sus dirigentes, han contraído sus empresas con sus lucrosos beneficios y cosas por el estilo. Este es un elemento en el que hay que empezar a trabajar en profundidad. Y frente a esto hay una sola respuesta, igual para México, para Argentina, para Grecia o para Cataluña. Las deudas injustas no deben ser pagadas. Si España no pagara su deuda, que hoy en día tiene con Europa, no sería la primera vez que no la paga. Sería la vez número 15 que España deja de pagar su deuda externa. No sé cuáles son los antecedentes de México para no pagar la deuda, pero les aseguro que las deudas externas tienen un nombre que creo que se acuñó en América Latina: deudas odiosas, deudas que no son fruto de inversiones bien hechas, que son fruto de entregas a banqueros que se lo han puesto en el bolsillo a base de créditos recibidos del exterior. Las deudas externas, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos no deben ser pagados. En el tema de la deuda externa estamos todos en distinta posición, porque España, por ejemplo, puede ser deudor en la Unión Europea y, por contra, puede ser acreedor frente a países de América Latina. Tenemos todos una doble posición, igual que la tiene también México en este sentido. Sería otra relación importantísima, porque el pago de la deuda externa supone para muchos de estos países hacer frente a cantidades completamente incontrolables. Y finalmente me quedaría otro apartado, quizá el más propio de esta Santa Casa, que son las relaciones entre Cataluña y América Latina de carácter cultural, seguramente lo mejor de todo.
carácter musical, de carácter teatral. Yo me acuerdo una figura egregia de la escena catalana, Margarita Xirgu, que hoy en día representa un personaje principal de la vida en Uruguay como fruto de esta relación cultural que se da durante muchos años. No hace falta que hable de relaciones musicales y que hable de otras muchas cosas. Justamente cuando llegué aquí al aeropuerto de Benito Suárez, anteayer, Nuria Costa, que me vino a recibir muy amablemente, me dijo que ella era nieta de un editor catalán que había trabajado en una editorial que ustedes seguramente conocen, llamada Seix Barral. Y mira por dónde, yo soy amigo en Barcelona de la familia Seix Barral. Ella era nieta de Seix Barral en México, yo soy amigo de Seix Barral en Barcelona. Estas relaciones culturales les aseguro que funcionan y que funcionan muy bien y que me gustan. En resumidas cuentas, acabo esta primera parte. Europa, Cataluña, América Latina, México han tenido relaciones y han visto, al principio he hablado de unas más bien feas, después hay otras quizá un poco más hermosas, he dejado la más hermosa de todas, que es la cultural, para el final, y quizá también hoy en día puedo decir que para Cataluña, no sé si para ustedes en México, hoy en día el ejemplo del futuro, de aquello que queremos ser como país justo, como país políticamente correcto, no es por descontado Estados Unidos, no es por descontado Japón, no es por descontado la China, son por descontado estos países latinoamericanos. Y estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Ecuador, y estoy pensando en lo que más me gusta de todos, que se llama Uruguay, que deberían servir un poco como referencia a nuestro futuro y no a nuestro pasado. Terminaré con un dato como economista. A veces la gente me dice, tú siempre pides la justicia en el mundo. Hay de ricos y hay de pobres. Ser muy ricos no es bueno, ser muy pobre es una desgracia. ¿Dónde debemos llegar? ¿Cuál es el punto medio? Y una vez me entretuve a hacer una pequeña estadística. Si todo el mundo, en el mundo, tuviera la misma renta, por descontado es una solemne tontería, pero en fin, es una cosa que voy a decir. Si el más rico bajara su renta y el más pobre subiera su renta, quedaría una renta promedio del mundo. Y miré en qué país del mundo tenían como promedio esta renta. ¿Cuál era el país del mundo que tenía la renta promedio? Y se llama Uruguay. Les aseguro que para mí este ha de ser el referente del futuro. Y si además pensamos en este espléndido presidente llamado José Mújica, que lo ha sido hasta hace un mes, como ustedes saben, que era evidentemente uno de los pocos personajes que hoy en día en el mundo da prestigio a la política, esto nos hace pensar que estamos por el buen camino. Esto es el fin de la primera parte. No sé si tengo tiempo para enfocar un poco una segunda parte o ya... Sí, no. He hablado demasiado, quizá, me doy cuenta, que quería ser breve, pero... No, adelante. Adelante, bien. Pues si les parece bien, ahora entro en lo que también me han pedido, que es una pequeña referencia, además de esta visión histórica, a esta situación peculiar que hoy en día se vive en Cataluña y que queremos que sea una situación de futuro. Arcadia ha dicho con mucha razón cuáles son nuestras reivindicaciones y creo que es casi superfluo hablar de estas reivindicaciones en un ámbito promovido por alguien que es el reivindicador número 1 de Cataluña, que es la Asamblea Nacional Catalana. Si hoy en día alguien vertebra esta reivindicación en favor de la independencia, evidentemente hay mucha gente en Cataluña que lo desea, pero quien ha canalizado todas estas enormes manifestaciones a las que él se refería desde hace unos años ha sido la Asamblea Nacional Catalana. Yo diría que esta voluntad de independencia que ha surgido, no es nueva, siempre ha habido independentistas en Cataluña, faltaría más, pero ha surgido básicamente en razón de una sentencia del Tribunal Constitucional de Madrid que no admitía que se hubiera reformado el Estatuto de Cataluña. En Cataluña tenemos un estatuto de autonomía que pareció con el paso del tiempo insuficiente, bueno, seguramente ya lo era antes del tiempo, pero en fin, pareció que había llegado el momento de cambiarlo, se ampliaron las facultades y las prerrogativas del Gobierno de Cataluña y esta reforma, aprobada de una manera absolutamente mayoritaria por el Parlamento de Cataluña, fue rechazada en una sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a determinados recortes de las libertades de actuación de la Generalitat. Esto generó una severa protesta que con el paso de los años se ha ido ampliando notablemente y precisamente tiene que ver con las cifras que Arcadi señalaba. Empezamos un 11 de septiembre, empezamos un julio del 2010, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya con muchísima gente en la calle. A la siguiente cita, que fue el 11 de septiembre de 2011,
hubo todavía más gente, la hubo el 2012, la hubo el 2013, la hubo el 2014, y aunque no es una cita de manifestación, como ustedes saben, y sé que algunos de esta sala han estado presentes en ello, ha habido la última gran reclamación a través de la consulta, lo que nosotros llamamos el referéndum, pero no se puede llamar así, sobre la independencia, que se celebró, como ustedes saben, en el mes de noviembre del año 2014, con una afluencia masiva de ciudadanos, practicando algo que es muy importante y que es la única cosa que hace avanzar a los pueblos, que se llama la desobediencia civil. Cataluña no quiso obedecer la prohibición hecha por Madrid, la amenaza que salió del Tribunal Constitucional diciendo que este era un referéndum ilegítimo, que no se podía hacer. Bien, no se pudo hacer con todas las garantías, digamos, oficiales, porque la acción estaba prohibida, pero se hizo con una enorme mayoría de votos de una población que no pudo dar toda, porque evidentemente no había las condiciones, pero que demostró con un sí masivo esta voluntad de independencia. Estamos en este momento y ahora ha llegado un momento en que hay que definir cuál será el futuro. Estamos eufóricos en el mes de noviembre después del resultado de este referéndum. Algunos dicen, y quizá tengan parte de razón, que esta euforia ha disminuido porque se han producido luchas internas entre los partidos en Cataluña, pero ahora digamos que el momento de referencia está colocado el próximo 27 de septiembre, que es cuando están convocadas, no oficialmente todavía, podría ser que se retrasaran, elecciones al Parlamento de Cataluña. Evidentemente, según los resultados que obtengan los partidos que se autodenominan independentistas, puede ser que se llegue a constituir una mayoría en el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, a veces me dicen que suelo tirar pues agua fría encima de las ilusiones. Yo creo, sinceramente, y lo digo con toda claridad, que esta gran mayoría que todos desearíamos no saldrá de estas elecciones del 27 de septiembre. Y menos todavía algo que a veces la gente cree, que es que producidas estas elecciones se obtendrá la mayoría independentista y que al día siguiente será proclamada unilateralmente la independencia de Cataluña. Mi percepción, y evidentemente la podemos discutir en el coloquio, es que este espíritu, que estas ganas están, que hay maniobras para que esto avance, pero creo que en este momento todavía no hay la madurez de la población suficiente como para que este voto sea mayoritario, porque entiendo que además una independencia no puede ser ganada con un voto de 51 a 49. Es muy justo. Hay que hablar de lo que se llama un voto cualificado, poder llegar al 60, al 65% y ver si la mayoría de la población catalana se inclina por esto. Y mucho creo que tanto por un lado la actuación del Gobierno de Madrid, como por otro lado aquello que siempre sucede en cualquier convocatoria electoral, que es el miedo del elector en el último momento previo. Lo hemos visto, por ejemplo, en Grecia hace pocos meses. Ahora no, porque ha ganado Syriza, pero en las elecciones anteriores estaba a punto de ganar Syriza y en el último día tuvieron miedo de lo desconocido. El elector siempre tiene miedo de lo desconocido y se puede producir una marcha atrás que seguramente no permitirá que esta mayoría, que fuera la necesaria como cualificada para obtener esta independencia, se produzca. Sin embargo, les diré una cosa: yo soy muy viejo y pese a todo la independencia la veré, aunque no en estas elecciones del 27 de septiembre, pero creo que la veré en un momento distinto al que hay que ir avanzando y trabajando. Nos queda mucho por hacer. Y una vez dicho esto, lo que también nos queda por hacer, y quizás si quiero decir, lo podemos discutir en el debate, es definir qué tipo de Cataluña queremos para el día de mañana. Porque mi percepción es que Cataluña ha de ser independiente y que lo será, repito, no el próximo septiembre, pero que lo será. Ahora, les voy a decir algo: esta Cataluña ha de permitir constituir un país distinto, un país en el que no gobierne la Caixa, como está gobernando ahora, en que las autopistas no sean de peaje, un país en el que no haya ejército, un país en que la solidaridad esté a flor de piel, un país en que recuperemos tradiciones cooperativas, un país en que la ecología sea nuestro norte de comportamiento, un país que sea distinto a los demás. Solamente para cambiar un país por otro que se le asemeje, aunque se llame de modo distinto, yo creo que no hace falta que hagamos este largo viaje.
tengan la impresión que Cataluña ha de mostrar al resto del mundo de qué forma podemos ser un país, por descontado, independiente, pero por descontado diferente, porque tal como hoy en día están las cosas en el mundo, hace falta que los países cambien de su manera de ser y de su manera de comportarse. Sin embargo, les diré que Cataluña, por historia, por lengua, por idiosincrasia, por manera de ser, por cultura, por todo lo que ustedes quieren, necesita ser independiente. Se lo merece y lo será, pero lo será con el esfuerzo de todos y también con muchos de ustedes que están ahora aquí. Gracias, lo dejo aquí, se les parece. Muy bien, si hay ahora alguien que quiere participar, que quiere dar alguna opinión, un comentario, por favor, estamos abiertos. ¿Sí? Yo soy uruguayo y como uruguayo aprecio los comentarios que has hecho de nuestro pueblo y de sus dirigentes actuales. Gracias por eso. Gracias. Que dure la situación de Uruguay, que dure, que sirva de ejemplo de todos. Agradezco tu plática y me gustaría que si nos puedes contar un poco del proceso constituyente que junto con Teresa Forcada y tú dirigís, ¿no? Un poco conocer, creo que en México no se conoce mucho, entonces nos puedes contar un poco. Sí, bien, con muchas gracias. Yo siempre tengo un cierto reparo en hablar de lo mío, porque parece aquel escritor que iba a hablar de su libro en un programa de televisión. Y entonces siempre me da un poco de miedo, pero ya que eres tan amable y lo formulas, lo diré. Ana lo ha dicho, yo estoy implicado en un movimiento político llamado proceso constituent. Queremos constituir una Cataluña distinta. No es un partido político, ni pretende serlo. Ni a mí particularmente tampoco es lo que más me interesa. Yo tengo en estos momentos 69 años y jamás en mi vida no he pertenecido a un partido político, nunca. Por tanto, no porque me gusten más o me gusten menos, es absolutamente legítimo estar en los partidos políticos, hay mucha gente y hace mucho trabajo, pero a mí, no sé por qué, me pareció de jovencito que partido significaba parte, y que a mí me gustaba más el todo que la parte. De manera que entonces abandoné la idea. Siempre he militado en movimientos sociales, y Arcadio lo ha explicado en mi biografía, me he metido siempre. Pero tantos años de dedicación a movimientos sociales, había gente que con razón me decía, tú lo haces mal. Tú te miras los toros desde la barrera, aunque a mí no me gustan los toros, yo soy 100% antitaurino. Dice, tú te miras los toros desde la barrera, pero nunca bajas al ruedo a participar en ello. A ver si te mojas un poco, porque no puede ser que estés criticando a fulanito, futanito, venganito y al final no te metas en la acción política. Y entonces coincidimos con esta amiga mía, Teresa Forcada. Teresa Forcada es una monja benedictina que además, aunque hoy en día las monjas van vestidas normales, ella sigue con su toca de monja por estos mundos de Dios. Bien, pero con toca o sin toca, tanto me da, resulta que teníamos unos planteamientos políticos muy parecidos y decidimos el día 12 de abril del año 2013, por lo tanto ahora se han cumplido 2 años y unos pocos días, hacer un llamado público. Tuvimos la suerte de que un conocido presentador de la televisión catalana, Jaume Barberà, que nos conocía a los dos y que hace un programa semanal, nos dijo, mira, os invito al programa semanal y sorprendentemente hacéis un manifiesto público para toda la televisión. Perfecto. Pues mira, fuimos allí e hicimos un manifiesto en la que lo que pedíamos era la creación de un movimiento político que se llamaría exactamente así, Procés Constituent, que no quería en absoluto romper la dinámica de los partidos, pero lo que sí que quería era unificar acciones de los partidos políticos de izquierdas, no de los derechas, que a veces los consideramos casi insalvables, pero sí de los de izquierdas, para ver si eran capaces de tener una acción conjunta. Porque la izquierda tiene siempre un problema, que cada uno va por su lado.
La izquierda es ideológicamente muy pura y siempre tiene pruritos. Y como cuando has dicho A y tú has dicho A más 1, pues la voy contigo. La derecha no tiene estos pruritos ideológicos. La derecha solo tiene un único norte, que es la cartera. Y por tanto, en aras de la cartera se ponen siempre de acuerdo. Pero en cambio la izquierda tiene estos pruritos ideológicos y entonces, porque tú has dicho A y tú A como 1, vamos separados a las elecciones. Como que la derecha esto no se plantea, gana las elecciones y todo se hace gagas. Como que la situación social en Cataluña es bastante deprimente, no he hablado mucho de ello, pero las cifras de paro, les diré una cosa, quizá no lo sepan, esta última Semana Santa las escuelas en Barcelona hacían, como siempre se hacen, vacaciones en Semana Santa. Una semana. ¿Quiere usted saber que varias escuelas de Barcelona tuvieron que abrir durante Semana Santa, no para dar clase, sino para que los niños tuvieran la comida del mediodía, porque no tenían comida? Esto se está dando ahora en la ciudad de Barcelona. Escuelas que han de abrir para que los niños de las escuelas tuvieran derecho a comida, ni que fuera una sola comida al día. Solo pongo esto, que es muy espectacular, como ejemplo de una deteriorada situación social, mientras los que nos dirigen, ya lo saben ustedes, se llaman Rodrigo Rato y cosas por el estilo, que lo que hacen es ponerse millones y millones en el bolsillo. No queríamos que esta derecha, que tanto es española como catalana, porque los de Convergencia hacen lo mismo. Entonces, les puedo decir que pretendíamos que las cosas funcionaran de un modo algo distinto y la intención nuestra era crear este proceso para que en las próximas elecciones catalanas los partidos de izquierda acudieran, si no juntos, por lo menos con un programa conjunto a estas elecciones. Les he de decir sinceramente que hemos fracasado. Llevamos 2 años con conversaciones con distintos partidos políticos de izquierda. Todos nos estiman mucho, nos dan abrazos, nos quieren extraordinariamente, pero por desgracia, aunque nos quieren mucho, no se quieren entre ellos. De manera que no hay manera entonces de conseguir la unidad de acción. Y mucho nos tememos que si en 2 años no hemos conseguido esta unidad de acción, de ahora hasta septiembre, en que están convocadas las elecciones, como os he dicho, tampoco se vaya a conseguir esta unidad. Sin embargo, esto tampoco nos afecta demasiado, porque primero, ahora hay una etapa previa a estas elecciones. El próximo día 24 de mayo hay en Cataluña y en toda España elecciones municipales, que es algo que tiene poco que ver con las autonomías y con la independencia, pero con cualquier caso marcará un poco el sentido del voto de la gente, más en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos, porque en los pequeños pueblos, no sé si también pasa en México, en las municipales la gente no vota partidos, vota amigos, conocidos, señores, personas que conocen y se acabó. Ahora, puede ser que marquen un cierto sentido y veremos lo que pasa a partir de las municipales. Pero además hemos llegado a la conclusión de que si no servimos para crear unidades, que parece que no servimos mucho y cada uno ha de saber cuáles son sus limitaciones, por lo menos servimos para otras cosas. Por ejemplo, el año pasado hubo en toda Europa elecciones europeas. Bueno, nosotros evidentemente no éramos candidatos a ninguna elección, no podíamos hacer mitines para las elecciones, pero entendimos que el tema de la Europa que se construye, si ustedes quisieran, otro rato podría entretenerme sobre Europa, que es un tema que me tiene muy preocupado, no era la Europa de los ciudadanos, ni una Europa que podía ser útil a nadie. Y entonces hicimos un debate sobre cómo debería ser Europa, pensado por aquellos que no iban a participar en las elecciones europeas. Sí como votantes, pero no como posibles electos. Bien, pues miren, el proceso constituyente consiguió que en un espacio ferial de al lado de Barcelona, 1.200 personas se reunieron un día de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, 12 horas seguidas, 1.200 personas, para discutir el futuro de Europa, hacer lo que llamamos pedagogía política. Por cierto, les adelanto el resultado. Esta unidad de Europa va muy mal y el euro debe destruirse. Estas fueron nuestras 2 conclusiones. Después, si quieren, hablaremos más. Por tanto, estamos por estos temas. Ahora también los ustedes han ido a hablar porque han sufrido mucho algo que se le parece a lo que les diré. Ustedes vienen sufriendo en México desde 1995 aquello terrible llamado el TLC, alias el NAFTA en inglés. Bueno, pues ahora nos están proponiendo un NAFTA parecido, Estados Unidos, no para México, sino para Europa, que se llama TTIP, Transatlantic Treaty for Investments Procedure, no sé qué. Bueno, muy bien, algo que será peor para Europa de lo muy malo que ha sido el TLC para los mexicanos. A esto le hemos dedicado una discusión
4 o 5 horas con 600 personas delante. Y esto vemos que funciona. Y por tanto, si tenemos que abandonar esta idea romántica de la unidad de los partidos de izquierda, que al paso que vamos, no digo que lo vamos a abandonar porque no quiero avanzar acontecimientos, pero tampoco parece muy fácil de que se consiga, por lo menos pensamos que hemos encontrado nuestro camino en lo que se llama la pedagogía política. Y por aquí iremos. Esto sería en síntesis el proceso constituyente. Bueno, tengo 3 preguntas. Adelante. La primera, ¿por qué quedó esa junta en que se debía destruir el euro? Segundo, quisiera saber un poco más del TTIP. Y tercera, respecto a la independencia de Cataluña, sé que en todas las independencias siempre hay actores internos y externos que tratan de evitarla o que no les conviene. Entonces, ¿ha habido alguna influencia extranjera ajena a España que busque frustrar ese intento de independencia? Mira, la más corta es la tercera. Las otras dos son más largas. Empiezo por la tercera. No ha habido influencia extranjera que intente frustrar. Ha habido manifestaciones en todas las direcciones. Hay dirigentes políticos mundiales que han dicho que sí, otros que han dicho que no. Pero por lo general no ha habido instancias políticas superiores que hayan dicho que no. Ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni otras instancias han dicho cosas. Por tanto, desde ese punto de vista podemos estar tranquilos. Esa es la tercera pregunta. La segunda y la primera requerirían una charla cada una, pero en fin, intentaremos hacerlo. En cuanto al euro, van a pedir ustedes que presuma un poco. Tengo 3 o 4 artículos escritos en el año 2000, es decir, 2 años antes de que se instalara el euro, diciendo que sería un desastre. Tengo la suerte de haberlo escrito en algún artículo hace 15 años. ¿Por qué decía que el euro sería un desastre? Bueno, porque el euro lo que ha permitido, mejor dicho, lo que ha prohibido más que permitido, es que España, pero igualmente Grecia, igualmente Italia, igualmente Francia, tengan lo que se llama política monetaria. Cuando yo estudié economía, un profesor mío, Fabián Estapé, que era incluso rector de la Universidad de Barcelona, siempre me decía lo mismo. El mejor instrumento político, de política económica, no de política política, de política económica que tiene un gobierno es la política monetaria. Un gobierno puede enfocar la economía desde muchas ópticas. Un gobierno puede tirar adelante política industrial, pero hasta que tiene construidas las fábricas pasan 3 años. Un gobierno puede tirar adelante política fiscal, pero hasta que entran en vigor los impuestos pasa 1 año. En cambio, en política monetaria, un gobierno puede decretar la devaluación de la moneda y al segundo la devaluación es vigente. Es una política mucho más flexible que las otras políticas económicas. Claro, esta flexibilidad se pierde cuando tú dejas de ser peseta o dejas de ser lira italiana o dejas de ser franco francés y te conviertes en euro porque quedas completamente fusionado. Aquellos instrumentos anteriores de devaluación yo los había conocido toda mi vida. En un momento en que las exportaciones flojeaban, tú devaluabas la peseta y exportabas más porque tu moneda era más barata. O al revés, si tú devaluabas tu peseta, al día siguiente venían más turistas alemanes porque les salía más a cuenta venir a España que irse a Italia porque la peseta estaba más floja. En el momento en que tú haces una integración con el euro, esta flexibilidad no la tienes, no puedes devaluar tu moneda fácilmente. También tiene sus pegas no devaluarla, pero en fin, no puedes devaluar. ¿Puedes aumentar competitividad de otra manera que no sea devaluando? Claro. Uno de los países del mundo con mayor competitividad se llama Alemania. Y Alemania no puede devaluar, porque además tiene una moneda fuertísima. ¿Por qué es competitiva Alemania? Por su tecnología. Porque gracias a la tecnología puede tener mucha competitividad. Pero ¿cómo está España en tecnología? Mal, como Portugal, como Chipre, como Malta, como Italia, muy mal. Si no puedes competir por moneda y no puedes competir por tecnología, te queda un tercer método de competitividad así. Competitividad a la China. ¿Y cómo son competitivos los chinos? Con salarios de miseria. Te puedo asegurar, desde que España ha entrado en el euro, los salarios han bajado en picado.
Antes del euro, seguramente sabéis que a los economistas nos gusta mucho aquello de los quesitos, vas haciendo quesitos, así. Bueno, pues de los quesitos de la renta española. Cuando hace 12 años entramos en el euro, la mitad de la renta de España, la mitad, era renta del trabajo, renta que tenían los ciudadanos como fruto de su salario, de su pensión, de su trabajo. La otra mitad era renta procedente del capital, renta que obtenían porque tenían bienes, tenían pisos, tenían cuentas corrientes, tenían lo que fuera. Ahora, en España, casi las 3/4 partes de la renta son renta del capital y solo una 1/4 parte de la renta es renta del trabajo. Los trabajadores han perdido en estos años del euro del orden del 20 o 25% de su poder adquisitivo en este tiempo, radicalmente. Y un segundo problema, para no entretenerme más en esto, ¿qué sucede? Sucede que el gobierno nunca llega a fin de mes. En España, que el gobierno llega a fin de mes, creo que sucede desde 1840, hace tiempo que no llega a fin de mes. Entonces, como que no llega a fin de mes, cuando tú no llegas a fin de mes, ¿qué haces? Pues vas al Banco Central y le pides un avance. Antes el gobierno español iba al Banco de España y le pedía un avance. Oiga, que no llego a fin de mes. Y el Banco de España, cobrando intereses, le daba un préstamo. Ahora, si el gobierno español no llega a fin de mes, llama a la puerta del Banco de España y dice, Banco de España, avance muy bien, Banco de España. No tenemos facultades. Nos llamamos Banco de España, pero esto es ficticio. Nosotros nos llamamos Banco Central Europeo y somos la sucursal en Madrid y nada más. Por tanto, no podemos darle. Vaya usted a Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo, y pida este dinero. El gobierno de España se llama el Banco Central Europeo, diga, el dinero. No damos. El Banco Central Europeo no da dinero a nadie, a ningún país. Y entonces el gobierno de España le pregunta, oiga, si ustedes no dan dinero y el Banco de España tampoco da, ¿dónde lo hemos de buscar? Respuesta, vayan a la banca privada. En Europa hay 540 bancos privados que tienen derecho a recibir dinero del Banco Central Europeo. Reciben este dinero estos bancos a un tipo de interés del 0,25% anual. Y estos bancos dejan el dinero al gobierno de España y al de Portugal al 6 o 7% anual. A esto se llama robo a mano armada. Dinero para los bancos y sin dinero. Muy simplemente, habría más, agencias de calificación, primas de riesgo, y entraríamos a... Tercera cosa, el TTIP. Pues es exactamente el TLC en versión europea. ¿Sabes qué pasa? Que van a desaparecer los derechos ciudadanos. Porque el TTIP lo que pretende es que las industrias americanas, cuando digo americanas me refiero de Norteamérica, de Estados Unidos, se instalen en Europa siguiendo las normas laborales de América, no las de Europa. Y resulta que en América las normas laborales son mucho más débiles que las europeas. Hoy en día las normas laborales mundiales emanan de una organización internacional llamada OIT, Organización Internacional del Trabajo, que existe desde 1920 y que lleva casi 100 años promoviendo protocolos que dicen días de vacaciones, que dicen edad de jubilación, que dicen condición de trabajo de la mujer, que dicen cosas por el estilo. Estados Unidos ha firmado 0 de estos protocolos. Europa los ha firmado todos. ¿Qué significa? Que si una empresa americana llega a Europa, tiene una vinculación con el TTIP, según el cual no ha de obedecer las normas laborales europeas, sino las americanas. Y entonces encontrarás que si tú trabajas en una empresa española, tendrás 30 días de vacaciones. Y si trabajas en una empresa americana instalada en España, tendrás 25 días de vacaciones, que es lo que se puede hacer en Estados Unidos. Y quien dice esto, habla de edad de jubilación y habla de otros muchos derechos. Y además, con un pequeño hándicap, este tratado se negocia en secreto. Un eurodiputado español, lo sacó en el periódico hace pocos días, acudió a Bruselas a pedir a la Consejería de Comercio de la Unión Europea que le explicara cómo iban estas negociaciones, que le enseñara los documentos. Es un diputado, es alguien electo, es alguien al que deben responder. Le dijeron que volviera al cabo de 2 meses, que tomaban nota de su petición. Cuando acudió, al cabo de 2 meses, dijeron, tiene usted 1 hora y media para consultar documentos. Y solo documentos de los temas que usted ha pedido. Si usted no conocía los documentos, pero para usted no los puede pedir. Le hicieron entrar en una sala, le dieron estos documentos, le quitaron el teléfono móvil y, atención, le quitaron el bolígrafo para que no pudiera escribir nada de nada. Secretismo absoluto de Bruselas, pactado con la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos.
así muy por encima, este es el TTIP. Ya por allí, sí, perdón. ¿Yo? Sí. Dos preguntas. En el caso de que Cataluña sea independiente, ¿usted apuesta porque esté al margen del euro, entonces tener una moneda propia? ¿Cómo sería entonces el tema de estar dentro de Europa pero no pertenecer al euro? ¿Cómo funcionaría? Y la segunda es que no me ha quedado claro porque su pronóstico, ¿no?, para las próximas elecciones, porque actualmente pues, hay una mayoría parlamentaria de partidos a favor, ¿no?, de la independencia. Entonces su pronóstico ha sido que no se va a mantener esta mayoría y por tanto no va a ser posible seguir la hoja del full de ruta, ¿no?, que está marcado o que están proponiendo. Bueno, vamos a ver. Las últimas encuestas no favorecen a los partidos independentistas. Y después de una cosa, quizá es un jarro de agua fría, pero la diré, y la diré con fuerza. Convergencia nunca votará la independencia de Cataluña. Esa también era mi sospecha. Así de claro y así de frío. Esto es lo que yo. Por tanto, aunque tuvieran mayoría, la cosa es así. Esto en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a la primera, en la cuestión del euro, y es verdad que a mí no me gusta el euro, y quizá la respuesta más inteligente sería volver a la peseta. Y le diré por qué, ya que estamos en este foro, que es de buen espíritu catalán, a mí la peseta me había gustado siempre, porque es una moneda catalana. La peseta fue instituida por un ministro de Economía que había en Madrid, que era catalán de origen, y que se llamaba Laureano Figuerola. El señor Figuerola fue encargado por el gobierno de Madrid de unificar la moneda en España. Y el hombre dijo, ¿y cómo lo vamos a unificar? ¿Qué nombre le pondremos? En aquel tiempo, obviamente, las monedas no eran de tarjeta de plástico, sino que eran piezas metálicas. Y había además gordas, había piezas más pequeñas y había piezas muy pequeñas. La peseta quería ser una pieza pequeña. Y él la bautizó en catalán. Dijo, ¿qué nombre le pondremos? ¿Cómo es una pieza? En catalán, aquí hay muchos que lo sabéis, es una pesa. Y una pesa pequeña es una peseta. Una pesa. De manera que lo bautizó en catalán, porque al haberla bautizado en castellano le hubiera puesto piececita y no peseta. De manera que a mí, en este sentido, siempre me ha gustado la peseta como moneda catalana que es. Ahora, independientemente de esto, yo no soy tan partidario de volver a la peseta, aunque me guste por esta razón que acabo de apuntar, sino que creo que lo más inteligente sería dividir en dos zonas el euro. La zona de los países que lo resisten muy bien, llámese Alemania, Holanda, Bélgica, Finlandia, Austria, lo que usted quiera, y después una segunda zona que ya ha demostrado con el paso del tiempo que resiste muy mal el euro, que se llama Grecia, que se llama Italia, que se llama Portugal, que se llama España, que se llama Irlanda, que se llama Malta, que se llama Chipre, que se llama no sé qué, y que podían acceder a un segundo euro, llamémosle eurito, que sería de más fácil digestión y por ahí iríamos mejor. Esta sería mi propuesta. Pasa que no la acabo de explicar bien antes. No sé, perdón, quiero nada más saber del tiempo. Una referencia muy breve. Claro. A mí me gustaría saber si hay algún documento, algún artículo donde pudiéramos ubicar los ejes de las propuestas del proceso constituyente. Mire, si usted tiene página web, solo con que ponga procés como proceso, pero sin la O, procés constituent, tal cual, le sale todo el ideario explicitado. Pero solo poner por internet procés constituent, sin puntos ni nada por medio, constituent, así sale. Adiós. Sí. Desde una perspectiva de països catalans, ¿en qué situación percibes que quedará el País Valencià y las Illes Balears respecto, una vez que la independencia de Cataluña se haya consumado, respecto a lo que puede ser un posible potenciamiento del nacionalismo español otra vez, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la situación política concreta que viven estas otras zonas de Cataluña, ¿no? Lo tienen mal, lo tienen muy mal,
porque la verdad es que desde Cataluña se habla muy bien de los países catalanes, pero de boquilla. No se hace nada para incorporarlos mejor. Y allí, por un contexto sociopolítico que tienen, les resultará muy difícil cualquier integración. Yo creo, sin embargo, que si la independencia de Cataluña funciona, podrá servir de polo de atracción, de polo de referencia, y las posiciones sociales pro-independentistas irán ganando tiempo. Pero la verdad es que me lo planteo, suponiendo que la independencia de Cataluña fuera, por decir algo, dentro de 5 años, que a mí me parecería lo más razonable y todo, pues la de esto sería dentro de 25 o 30 años más. Esta es mi opinión. Sí, digamos que creo que va a ser la última pregunta. Bueno, quiero advertir algo. Arcadio Oliveras es una referencia en Cataluña diaria. De sus comentarios, su participación, sus artículos es al día. O sea que ya se dan ustedes cuenta que esto puede ir para muy largo. O sea, es tanto lo que él puede aportar, lo que nos puede enseñar, que hace mucha ilusión ir preguntando, ¿no? Pero yo creo que haremos una última o una penúltima, ¿sí? A estas alturas del partido Barcelona-Real Madrid, por una cosa de broma, a estas alturas del partido, ¿qué experiencia puede tener Cataluña con los sistemas de independencia de Escocia, de Irlanda y de otros países con respecto a sus países matrices, en este caso España? ¿Qué futuro puede tener esa posición? Ya vimos que en Escocia les dieron a tole con el dedo, como decimos aquí en México. En Irlanda no hay esa posibilidad todavía, pero falta el caso de Cataluña con respecto a España. Se ve, se siente la inconformidad de los catalanes con respecto a seguir perteneciendo económica con los impuestos para sostener un sistema monárquico que verdaderamente a nadie convence y gastan mucho. ¿Qué pudiera decir al respecto? Muchas gracias. Mire, nuestro ejemplo no es Escocia. Si alguno hay, se llama el Quebec. La situación del Quebec nos gusta más. Nos gusta más, de entrada, porque no es monárquica. Bueno, no lo sé, porque en Canadá también la monarquía es un poco sui generis, pero vaya, un poco distinto a esta devoción monárquica que tiene Escocia. Pero además, por algo muy importante, en Quebec han llevado ya bastantes referéndums de independencia, los han perdido todos, pero siguen. Siguen, quiere decir que su voluntad es irrefrenable. Y cuando la voluntad existe, pueden seguir avanzando. Y Quebec tiene además un gobierno, digamos, más abierto, que es el de Canadá, que no el que tiene Cataluña frente a Madrid. Y por tanto, puede ser que las cosas avancen un poco. Tengo la impresión que hemos de seguir un poco el ejemplo de Quebec. También los de Escocia no han descartado una segunda posibilidad de referéndum y hay que seguir trabajando en ello. Ahora, el mejor ejemplo, además del de Quebec, nos lo hemos de dar nosotros mismos, no cejando nunca en el intento. Y si las cosas van mal, volver a poner la carne en el asador tantas veces como haga falta, porque yo creo que la voluntad nos conducirá a ello. Muy bien, espléndido. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Arcadi. Nada, todos ustedes por su atención, por su participación y muy bien. Gracias.